Este y todos los viernes les invitamos a que nos acompañen en el programa apologético ¿Por qué soy católico? Los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Uceda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, a la luz de la palabra de Dios, nos acompañarán y aclararán nuestras dudas de por qué creemos que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Este y todos los viernes nos encontramos aquí en Canal 34. ¿Se conectó? Bien, buenas noches. Sean todos bienvenidos los que están presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ilumine para este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, tu presencia en medio de nosotros nos llena de alegría. Gracias por cumplir tu palabra, donde hay dos o más, allí estaré yo en medio de ellos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Y te pedimos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros para que no seamos sordos a tu voz. Divino Espíritu de Dios, sopla de los 4 puntos cardinales, ven y impregna este lugar de tu presencia. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse un momento. En las obras de misericordia que la Iglesia nos enseña está corregir al que se equivoca, darle un consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. Yo soy misionero de la misericordia. Y muchos se preguntan por qué si un misionero de la misericordia, por qué anda predicando la palabra de Dios y por qué le predica a los evangélicos. Porque obras de misericordia, enseñar a los protestantes que no saben, corregir a los protestantes que se equivocan y darle un consejo a los protestantes que lo necesitan. A ver. No, padre, para que ponga el micrófono aquí. Gracias. Sí, gracias, porque lo vamos a utilizar aquí. Ajá. Y por eso, como misionero de la misericordia, quiero poner en práctica estas obras de misericordia. Y vamos a hacerlo dándole la oportunidad, si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, a que haga su pregunta. Que pregunte. Y le su pregunta, que la crea, que no la crea, que le haga caso, no le haga caso, pregúnteme si me importa. Solamente voy a exponer por qué. Es una respuesta ante una interrogante, punto. Usted puede pensar de otra manera, pero yo quiero exponer lo que piensa la Santa Madre Iglesia. ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que quiera hacer alguna pregunta? Que se acerque. No hay ningún problema, no le vamos a insultar, no le vamos a tratar mal, solamente lo vamos a oír y respetuosamente le vamos a responder. Palabra del Señor. ¿Hay ninguno? Entonces, un católico que quiera preguntar puede acercarse por este lado, por el lado izquierdo, acérquese. Los lectores, por favor, que me van a ayudar, pueden acercarse para acá. Aquí pueden, por este lado pueden preguntar, los lectores pueden estar aquí.
Bueno, padre, yo soy católico, soy de la comunidad misionera de Jinotepe, Carazo, Nicaragua, pero allá tenemos una duda. Sabemos de que en el Nuevo Testamento al Dios Padre se le menciona de muchas maneras, ¿verdad? Como nombre. Pero como dice San Pedro en la primera carta 3:15, que debemos de dar razones de nuestra fe y hacerlo de la mejor manera posible, pues a mí me gustaría saber si es correcto, siguiendo su consejo, de predicar y llamar a Dios como Jehová. ¿Es correcto usar ese nombre para nosotros los católicos también? ¿O no lo debemos hacer? Muy bien. No es correcto nosotros como católicos llamarlo Jehová. Pero es un pecado, no estoy hablando que sea un pecado, estoy diciendo que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque los protestantes, para diferenciarse de los católicos, lo llaman Jehová. Se ponen un distintivo, soy protestante. Y para la muestra, este botón, Jehová. Pregunto, ¿usted es católico o es protestante? Católico. ¿Qué hace usted con el distintivo de los protestantes puesto? A no ser que esté enamorado de ellos y que quiera aparecer como protestante. El protestante se identifica llamando a Dios Jehová. Nosotros los católicos lo llamamos Yahvé en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo llamamos Padre, ¿verdad? Lo llamamos Dios. Pero simplemente yo como católico no debo utilizar esa expresión para dirigirme a Dios, porque esa es la expresión que utilizan los protestantes para llamar a Dios. Otros lo llamarán Alá, pero yo no lo llamo Alá porque así lo llaman otras personas de otra religión. Yo tengo que identificarme como católico y sentirme como católico, hablar como católico, creer como católico, actuar como católico. Es ahí el detalle. Pero un católico no tiene que estar hablando de Jehová, a no ser que, como lo estoy haciendo yo ahorita, para ponerles el ejemplo a ustedes. ¿Ah? Otra preguntita, pues. Acérquese por acá. Yo soy católica y mi pregunta es que en veces cuando te dicen que Dios no es religión, es relación, ¿cómo se le puede contestar a una persona? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Mira, eso se llama ignorancia. Ignorancia, desconocimiento. Religión es lo que Mateo dice, que Jesús es el Emmanuel, o sea, Dios con esa unión de Dios con nosotros se llama religión. No puede haber una relación con Dios sin religión, porque religión es la unión de Dios con el hombre. Viene de religare. Vamos a poner un ejemplo no muy exacto, pero que nos ayuda. Cuando usted agarra el agua y le echa azúcar y lo bate, hay una unión entre el agua y el azúcar, se mezcla. Eso es religión. Dios se hace hombre. El ignorante dice, no es religión, o sea, Dios no se hizo hombre, o sea, Dios no quiere salvar al hombre, Dios no habita en nosotros. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La ignorancia es atrevida. Otra pregunta. Buenas noches, Padre, Dios le bendiga por esa misión que está haciendo.
Yo tengo 2 años de estar siguiéndolo. Empecé escuchando al padre Galvis y luego mi esposa me lo presentó a usted por YouTube y empecé a seguirlo y la verdad que hemos aprendido mucho con usted. Yo tenía una pregunta que yo se la he hecho a unos sacerdotes pero no me la han contestado. En el Evangelio de Juan capítulo 20 dice que Jesús le dijo a María, ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, ¿qué quieres decir, maestro? Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Esa pregunta yo se la hice porque no entiendo por qué le dice suéltame, porque todavía no he subido al Padre, no lo podía tocar. Él subió al Padre y después se presentó a los apóstoles, o es que no lo podía tocar porque él acaba de resucitar. Eso se lo he preguntado a varios sacerdotes, pero no me han podido contestar esa respuesta. La expresión de que suéltame, que todavía no he subido al Padre, no significa simplemente que no lo podía tocar, sino que Jesús se iba a quedar con nosotros. Se iba a quedar. Ella lo agarra, y esto quiere decir quédate, ¿verdad? Lo agarra, ¿no? Y él es suéltame. Él se va a quedar, pero primero va a ir al Padre. Se va a quedar en la Eucaristía presente y sabemos que está en todas partes también, pero sacramentalmente lo tenemos en la Eucaristía. Y cuando dice, porque todavía no he subido al Padre, está expresando algo más, que cuando murió andaba haciendo un trabajo. Y lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. ¿Cuál era el trabajo? Búsquelo usted o búsquelo alguno. Primera de Pedro. Búsquelo. Primera de Pedro 3, 19. Él estaba haciendo un trabajo. Y por eso dice, todavía no he subido al Padre. Es decir, algo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? 3:19. Sí. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué estaba haciendo? ¿Otra vez? Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Siga. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaban por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya no estaba construyendo el arca. Entonces, lo que quiere decir que Él murió no solamente por nosotros, no solamente por los que estaban en ese momento, sino además por los que habían vivido antes que Él. Y por eso dice, todavía no he subido el Padre, para que usted se pregunte, ¿y dónde estaba? Y entonces la misma Biblia responde, andaba predicándole a los espíritus encarcelados que antes de Noé estaban esperando al Mesías, que en castellano teológicamente significa que Jesucristo le abre el cielo a los del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. Que Jesucristo es el Mesías del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Es el Salvador de los del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿No lo puedo hacer otra vez? Sí, claro. Okay. En el libro de Éxodos, yo tenía duda también cuando Séfora le pregunta, dice, cuando Moisés iba de camino, el ángel de Yahvé se le presentó en el lugar donde pasaba la noche, con el tiempo, la intención de quitarle la vida. Tomó entonces Séfora un cuchillo de piedra y cortando el prepucio de su hijo, lo tocó con él los pies de Moisés y luego dijo, tú eres para mí un esposo de sangre. El ángel lo dejó. Ella ya había dicho estas palabras, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué el ángel quería, atentar contra Moisés? La es que el ángel de Dios representa a Dios. Y simplemente Dios puede llevarnos a nosotros cuando Él quiera. Él es el dueño de nuestra vida.
Pero aquí hace como un pacto. ¿Se acuerda que la circuncisión era el pacto de Dios con el hombre? Entonces hace la circuncisión como diciendo, Señor, estoy haciendo esto para que conceda, vamos a ponerle, si le permitió más vida, no le quitó la vida, para que nos conceda la oportunidad de seguir viviendo. Es una manera de ofrecer un sacrificio, un acto de fe, un acto de piedad. Es como recalcar la alianza con Dios, diciéndole, Señor, yo quiero que me ayude en esto, pero yo también quiero comprometerme contigo, con tu alianza, ofreciendo este sacrificio. En ese momento era el sacrificio del prepucio, era un sacrificio que se le hacía, se ofrecía y era de sangre, como diciendo, hay un pacto con Dios. Ok, muchas gracias. Bye. Dios le bendiga. Amén. Buenas noches. Doy gracias a todos. Grande bendición para la iglesia. Crea que está fortaleciendo la fe en cada uno de nosotros. Justifican el hecho de un matrimonio que es fidelidad y entonces se vuelve a casar, y para ello eso es pecado. Basándose en el texto de Mateo 5:32, repudiada comete adulterio. Mi opinión es que ellos están como que forzando. La Biblia protestante, ¿la tiene ahí? Pasen los que van a leer por este lado, aquí al derecho, para que dejen los que van a preguntar al lado izquierdo. ¿Ustedes son los que van a leer? ¿Sí? ¿Usted también va a leer? Pase para acá por el lado derecho. Mateo 5, 20, 30 ¿qué? 31 y 32. Vamos a leer el de la Reina Valera porque no sé de qué Biblia la sacó ella. De la Reina Valera. Pero vamos a escucharla de aquí, la Reina. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, Lupita nos saca del problema. A no ser, por causa de fornicación, a no ser, por causa de fornicación, es cuando hay fornicación. La fornicación es cuando no hay matrimonio, están viviendo en concubinato. Cuando hay relación sexual y son se llama adulterio. Cuando las parejas están viviendo en fornicación arrejuntado, sí se puede separar otro. Pero cuando es adulterio, cuando es adulterio, o sea que ya están casados, ¿no? Es ahí la diferencia. Por eso, Primera de Corintios, capítulo, habla cuando ya no es fornicación. Ahora es cuando los que no están casados por la iglesia y tienen pareja. Los que no son casados con la iglesia se pueden separar, no hay ningún problema, porque están viviendo en fornicación. Levanten la mano que están casados por la iglesia. Y no me pueden separar, porque ustedes no están viviendo en fornicación. Si usted está con otra persona, estaría viviendo en adulterio, distinto. Vamos a escuchar lo que dice 1 Corintios 7:10.
Pero a los que están unidos Los unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, o sea, yo no fui que lo escribí, fue el Señor que manda, que la mujer no se separe del marido. ¿escuchó? Cuando es fornicación, no matrimonio, sí se puede separar. Cuando es en matrimonio, que no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Y si se separa, no se puede meter con nada. Está bien, no lo aguanto más, quedó cansada de los hombres hasta aquí. Demuéstrenlo, no busque otro. Pero padre, ya está una jovencita de 30 años y usted entiende, ¿no, padre? Usted entiende, todavía funciono y todavía siento. Está bien, está bien, está bien. La Biblia da para todo eso, ponga cuidado. O reconcíliese con su marido. Si todavía tiene necesidad, no se busque otro. Vaya y reconcíliese con su marido. Con ese no quiero nada, pues quédate solita para toda la vida. Sarna con gusto no pica, y si pica, no mortifica. Gracias. A la orden, niña. ¿Por internet? Espera. Ahora sí. Alguna prueba pida que reporte. Ajá. Bueno, ahora sí. No, yo le puse volumen. Estaba apagado el volumen. A ver. De todas maneras, escriban si escucharon o no escuchan, ahora sí. Que escriban ahí los que siguen en las redes sociales. Sí. Claro, se escuchan, no tienen volumen. Venga. Tengo 4 preguntas. No más. Antes de preguntar, quisiera decirle que lo quiero mucho porque el Espíritu Santo ha cambiado mi vida a través de sus enseñanzas. Y entonces ahora vivo enamorada de Dios, la Iglesia y la Virgen María y muy orgullosa de ser católica. La primera pregunta es, ¿por qué las almas del purgatorio no pueden orar por ellas mismas? Porque cuando usted cae a la cárcel, todos pueden abogar por usted menos usted. Y la Biblia habla que el purgatorio es como una cárcel, Mateo 5:25. Arréglate con tu... te va de camino, no sé qué. Le vaya al juez, lo meta en la cárcel y de allí no saldrá hasta que pague el último centavo. Si usted está en la cárcel, usted no puede abogar por usted. Pero sí pueden orar por otras personas. Ellos pueden rogar pueden hacer, pero que se les escuche está difícil porque están pagando una condena. Ok, entonces el malhechor o el buen ladrón que murió en la cruz al lado de Jesús, ¿por qué se hizo excepción con él cuando fue directamente al cielo? Esa excepción está de oferta para usted y para mí y para todos ellos. Por eso es que somos católicos, porque queremos escuchar esas mismas palabras. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si no fuera así, si no hubiese esa sección,
Sería lo mismo ser testigo de Jehová, pentecostal, adventista, al fin y al cabo todo es lo mismo. No, hay una diferencia. La salvación de los protestantes existe, pero después de que paguen hasta el último centavo. Y la salvación del católico creyente que vive su fe y recibe el perdón de Dios, ese hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el esfuerzo que hacemos nosotros? El esfuerzo que hacemos es estar con paz con Dios, confesarme constantemente para que el día en que me llegue la muerte esté en paz con Él, igual que el buen ladrón que le pidió perdón a Jesús y Jesús le perdonó, y puede decirse de él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero si yo no he confesado los pecados, no puede decir: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tendrá que decir: mañana después que pague estará conmigo en el paraíso. Esa es la diferencia entre un católico y un protestante. ¿Los protestantes podrán alcanzar la salvación? Sí, pero no hoy. Mañana después que paguen. ¿Ustedes quieren que su salvación sea hoy o mañana? Hoy. Entonces no se salga de la iglesia de Cristo, donde usted y yo podemos recibir el perdón. Pero el perdón, pero sí el ladrón, ¿y entonces con quién se confesó? Que más que con el sumo sacerdote Cristo. Con él, ahí hay constancia que le dijo: nosotros somos pecadores, le dijo al otro. Este es un inocente, reconoce su pecado. Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el sacerdote? El que hace las veces de Cristo, el que perdona en nombre de Cristo. Si está Cristo ahí delante del ladrón y el ladrón con Cristo, pues él lo mismo lo hace en ese momento de la muerte, él mismo lo hace. No necesita decirle: vaya al sacerdote, porque no hay chance de bajarse la cruz para ir al sacerdote. Ahí mismo él lo perdona, él es sumo y eterno sacerdote. Yo siempre celebré Halloween todos los años, excepto el año pasado. ¿Qué? Halloween, excepto el año pasado porque vi su video sobre eso. Y entonces me fui a confesar por celebrar Halloween y el sacerdote me dijo que no era pecado. Entonces ese pecado se me queda retenido. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco. Y pido perdón a Dios por ese sacerdote y por todos los sacerdotes que todavía no saben si son chicha o limonada, que no son capaces de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Tan sencillo como que usted busque que se celebra el día de Halloween, la fiesta de Satanás. Basta con que usted sepa si es malo o no es malo. Si usted tiene 4 dedos de frente, es la fiesta de Satanás. Se ofrecen sacrificios humanos y de animales a Satanás ese día y se celebra su día. Eso no es pecado. Realmente ese sacerdote, con el respeto que merece, no sabe dónde está parado. Y es un problema. ¿Por qué un sacerdote puede caer en eso? Porque puede ser sacerdote y no leer la palabra de Dios. O puede ser sacerdote y no creerle a la palabra de Dios. O puede ser sacerdote y buscar no hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de la gente. ¿Qué quiere escuchar? ¿Que eso no es malo? Pues yo le digo que no es malo. Eso no es verdad. Ese sacerdote está 100% equivocado. Y si él no le da la absolución de ese pecado, pues usted tiene que ir a otro sacerdote que le dé la absolución del pecado. Pero porque el cura le diga que eso no es pecado, no deja de ser pecado. Sigue siendo pecado. Ahora es pecado suyo y es pecado de él. La cuarta es una pregunta de alguien que conozco que tiene pena de preguntar. Ella quiere saber, porque le pasan muchas cosas que no son normales, y quiere saber qué debe hacer o con quién debe hablar para encontrar significado
para esas cosas. Y una de las cosas que le pasó es que bañando a mi hijo le creció en los brazos. En ese entonces tenía como 1 añito y le creció como un niño de 3 años y le pesaba más en los brazos. Y ella quiere saber cómo puede encontrar significado o qué quiere decir esas cosas. Pero sintió que le creció y volvió a ser pequeñito. Volvió a crecer. ¿A ser chiquitico? Volvió a ser mi hijo de nuevo. ¿Ah? Sí, volvió a ser mi hijo de nuevo. Sí, puede ser que la persona esté pasando por un momento eso se llama, llamémoslo así, una visión que tuvo, el momento, o una traición que le jugó la mente, que la mente puede hacerle ver a uno cosas y pensar cosas. Puede ser en un momento de trasnocho, o puede ser una noche, un momento de debilidad, un momento que la mente le jugó esa traición, puede ser, pero eso no es verdad, porque si usted me dice creció y quedó así grande, bien, pero usted me dice creció y se volvió tan pequeño, eso no es verdad. Eso, ahora, decirle a esa persona que no es verdad es como alimentar a la madre, porque esas personas que viven esa experiencia, el cerebro le manda la información de que es 100% real, y ellos lo vivieron, pero lo vivieron 100% real en la memoria, pero no quiere decir que sea real en la realidad, valga la redundancia, ¿sí? Como cuando usted sueña algo y usted piensa y dice, esto es tan real, porque yo lo soñé, pero lo soñé tan real. Hay sueños que usted dice, soñé y punto. Pero hay sueños que usted dice, es que esto es real, tan real, y usted tiene que sentarse a decir, ¿será verdad o será mentira? Porque es la información que manda el cerebro, y a veces el cerebro manda información. Yo puse unos ejemplos así, muy rústicos, ¿no? A lo mejor no había comido, a lo mejor no había dormido, puse rústico, pero puede ser por otra cosa que la memoria le haya mandado esa información, pero no quiere decir que sea algo así extraño, raro, no. Entonces debe ignorarlo. Debe ignorarlo, sí, debe darse cuenta que fue algo, la mente le traicionó. Ahí está. Tengo 2 preguntas. Si el diablo sabe el futuro y el otro es que ¿por qué pasa el descanso en el espíritu? Voy a responderle la segunda y después le respondo la primera. El descanso en el espíritu sucede cuando el Espíritu Santo toma a la persona como un papá o una mamá toma a un niño y lo lleva en sus brazos. Toma posesión de él, lo domina, se adueña de él y lo lleva donde quiere. Y usted se siente, ¡ay, qué emoción, qué gusto, qué sabroso! Eso sucede porque el Espíritu Santo obra en nosotros, somos templo vivo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo toma posesión de la persona y puede obrar, puede actuar de esa manera. Solamente que hay personas que pueden fingir eso, también puede haber personas, puede haber ocasiones donde no sea descanso del espíritu, sino sea cuestiones mentales también, y hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Pero el Espíritu Santo actúa cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, y cuando es el descanso en el espíritu, se nota en la persona experimenta una paz, un gozo, una alegría indescriptible, no hay palabras para decirlo. Y cuando no siente eso, no significa que sea el descanso en el espíritu. Puede pasarle otra cosa, pero no descanso en el espíritu. Pero sí existe el descanso en el espíritu. Ahora, en cuanto que el diablo sepa el futuro, yo me atrevo a decir que sabe algunas cosas del futuro, no todo. Algunas cosas del futuro puede pegarla, adivinarla. Se lanza como los protestantes, que a veces, por ejemplo, los protestantes dicen,
el próximo papa va a ser negro. Murió Juan Pablo II y vino uno blanquito, Benedicto. Ese no, pero el próximo sí va a ser negro. Y viene Francisco y tampoco salió negro. Pero el próximo sí va a ser negro. Algún día la pegan. Algún día llega un negro de papa. Entonces, es como tratar de adivinar. Y cuando la Biblia habla de esos pecados de brujería, habla de no visitar los adivinos. ¿Y qué es adivino? Que andan adivinando a ver si la pegan o no la pegan. Y yo creo que el diablo se la tira de adivino. Trata de adivinar. No es que tenga el pleno conocimiento como Dios, no, sino que él se la tira de adivino, ¿sí? Normalmente usted puede, a lo mejor si usted ve que Petronilo le gusta pasar todos los días va para donde la vecina, y usted ve que viene Petronilo, usted ya adivina. ¿Para dónde va Petronilo? Donde la vecina, porque todo el tiempo usted ya adivinó. Así es Satanás. Satanás a veces parece ser como que sabe las cosas, pero es que él es adivino. ¿Por qué? Porque ya sabe que por ahí es donde uno pasa. Pero él no tiene el conocimiento pleno de las cosas, de lo que va a pasar en el futuro, como Dios. Sí trabaja con la adivinación, y por eso dice la Biblia que nosotros no podemos utilizar la adivinación, que es trabajar con el diablo, que busca adivinar. Bueno. Padre, siempre es un gusto volverlo a ver. Usted habla de la misericordia de Dios. Yo soy nueva en estas cosas. Que Dios perdona cualquier pecado, pero la Iglesia nos enseña de las indulgencias plenarias. ¿Qué es las indulgencias plenarias y las indulgencias parciales? Si ya Dios nos perdona en el confesionario, entonces ¿para qué es? Porque yo he escuchado a sacerdotes que dicen que es para el pecado queda perdonado en el confesionario, pero queda una mancha. No. Existe la indulgencia plenaria, y la indulgencia plenaria lleva varias cosas. Una de las cosas es la confesión. ¿Para qué? El perdón de los pecados. Entonces, claro está, la indulgencia plenaria sirve para perdonar los pecados. Si yo voy a confesarme, pues la indulgencia tengo que hacer la confesión, porque una de las cosas para que haya indulgencia, lo que nos pide la Iglesia es que nos hagamos una confesión. ¿Para qué la confesión? Para que nos perdonen los pecados. Ahora, van varias cosas que se hacen, y entonces dice, bueno, y vaya a una iglesia, o a 20 iglesias, o a la catedral, o vaya, no sé, pero después de la confesión, y después de la misa, tiene que ir a la misa también. O sea, hay algunas condiciones para que haya esa indulgencia. Pero créanme esto, cuando Dios perdona, dice Isaías 1:18, aunque sus pecados sean rojos o escarlata, su alma quedará blanca, tan blanca como la nieve. ¿Y dónde quedó la mancha? ¿Dónde encuentra usted la mancha? Vamos a escucharla. El Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. ¿Dónde está la mancha? No queda. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. ¿Dónde está la mancha? No queda. Y para que tengamos certeza de que no queda mancha, lo dice 2 veces. Para que no quede duda.
es una mala interpretación. La indulgencia lo que nos hace, lo que sí enseña la Iglesia es que la indulgencia es para que nosotros podamos, sí, que Dios nos borre la inclinación hacia el mal. Por ejemplo, una persona que toma licor se emborracha. La indulgencia plenaria, pues Señor, para que me perdone, pues tengo que confesarme. Dios le perdona. Pero cuando va pasando por una cantina donde venden licor, ¿qué siente? Que la cerveza le dice, ¿o no? Entonces la indulgencia plenaria es pedirle a Dios que borre esa inclinación, que corte esa inclinación, que cuando yo vea una cerveza sienta más bien como repudio hacia ella. ¿Me capta la idea? Eso es lo que realmente significa para nosotros la indulgencia plenaria, donde le pedimos a Dios que no solamente borre el pecado, sino que nos ayude a superar la inclinación hacia ese pecado. Pero cuando usted se confiesa con un corazón arrepentido y Dios le da el perdón, Dios le da el perdón total. Punto. Al punto que si se muere puede decir, como el buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y cuando lo hacemos por un muerto, yo ofrezco mi confesión, yo ofrezco esta obra de caridad, yo ofrezco esta oración, yo ofrezco este sacrificio para el perdón de los pecados de esta persona. Y el perdón de los pecados, cuando un sacerdote sale y te da la absolución en grupo, te dice, vengan y les voy a dar la absolución porque no tiene más tiempo para confesar, nos agarra a todos y nos dice, nos da la absolución en grupo. La Iglesia permite eso en casos de emergencia, pero que no se haga rutina. Si se permite en casos de emergencia, me voy en un avión y veo que el avión se está cayendo, le digo, bueno, arrepiéntense y le doy la absolución general. Hay una guerra y van, usted sabe que, o hay un terremoto y está otra cosa, el sacerdote que esté ahí tiene que reunir a toda la gente y darle la absolución general. Y es valedero. Y momentos, a lo mejor que haya un retiro y haya mucha gente arrepentida, tocada, y el sacerdote no lo puede atender porque eso es mucho y no hay ese tiempo, el sacerdote podría hacerlo. Lo que sí es bueno y recomienda la Iglesia que después la persona pueda hacerlo a solas con otro sacerdote, no porque dude del perdón, porque ya el sacerdote le dio el perdón, sino porque queda dentro, diríamos, no es sacado de dentro eso. La confesión tiene dos matices. Una, recibir el perdón, y dos, sacar lo malo que hay para liberarme de él. Y el sacerdote me da la absolución y yo no saqué lo malo, pues por dentro me queda algo. Tengo que sacarlo, no para que me dé el perdón, porque ya estoy arrepentido, yo conoce, el sacerdote me dio la absolución, me quedo perdonado. Sí quedo perdonado. Pero falta el sacar eso para yo liberarme completo de eso. Gracias. Bueno. Buenas noches, Padre. Primeramente quiero agradecerle porque vino a Hialeah, vino a la iglesia Santa Bárbara, a donde yo pertenezco, y quiero decirle que yo tenía un deseo enorme de que usted viniera, porque en la iglesia yo les preguntaba por el Padre Luis Toro y no lo conocían. Hace 3 años, Padre, que yo lo escucho a usted y escucho al Padre Marcos Galvis y al Padre Jonathan. Déjeme decirle que gracias a usted yo logré casarme hace 1 año y me costó porque no fue fácil. Y déjeme decirle que usted vive en mi casa, porque yo lo escucho a todas horas y en la noche. Ahí es usted el que vive y el Padre Marcos Galvis, cambié las novelas por la Biblia.
He aprendido mucho y me encanta cómo usted predica. Así quisiera yo que saborearan la palabra de Dios. Por eso he venido hasta aquí. Fui ayer, fui hoy, fui a Boca Ratón también a escuchar su prédica. Yo la podría haber escuchado por el internet, pero quise ir hasta allá. Y yo excito a la gente que escuchen al Padre Luis Toro porque nos enseña tanto de la Biblia, tantas cosas que no entendemos que solo Él nos puede explicar a nosotros. Antes cualquier evangélico me podía dormir con sus palabras, ahora ya no. Y de verdad que me siento como bendecida porque solo usted y el Padre Marcos Galvis, y hay muchos buenos, para que yo sigo a varios, pero son los que me han sacado a mí de las tinieblas. Y también quiero decirle también que vengo porque tengo 2 niñas, que gracias a Dios son muy buenas niñas, pero en nombre de ellas, porque veo que los jóvenes como adolescentes en las escuelas y en las universidades les están enseñando de Biblia, pero los llevan más pegados a los evangélicos. Y me da tristeza porque varios muchachitos de la iglesia que se han confirmado se han ido para allá. Me da tristeza porque no les han enseñado ni amar a la Virgen María y tienen una confusión con los ídolos, que ya ese es un disco rayado que todo el mundo ya lo sabe que no es cierto, ¿verdad? Y yo quisiera que tanto las catequistas le deberían enseñar a los niños y a los padres también, para que estos muchachitos no se vayan. Yo me esforcé, tengo varios años ya, pero más como 3 años, estudiando la Biblia y agarrando a mis niñas para que no se me vayan. Y así es que yo estoy orgullosa de ellas porque hasta están en los grupos ya disfrutando de la palabra de Dios. Y tengo una pregunta. Antes de la pregunta. Yo quiero resaltar lo que usted acaba de decir al comienzo, que ya lo dijo otra persona, otra hermana lo dijo. Y quiero resaltarlo para que ustedes se den cuenta que el diablo tiene razón de estar bravo. Que Dios haya obrado en ella y haya obrado en la otra hermana y haya obrado en muchos de ustedes, eso no le agrada al diablo, no le agrada. El diablo está enojado y hay una razón. La gente se les está escapando de sus manos y él tiene que estar molesto. Lo triste es que los católicos se dejen tomar por el diablo para que muchas personas no se sigan liberando, no se vayan saliendo de las garras del diablo. Porque observe, esto es un bien que se le hace a una persona, ayudarlo a crecer en la vida espiritual, como ella, ayudarme a salir de las tinieblas, salirme del error, a tener las cosas claras, a ayudar que sus hijos disfruten de la fe en la iglesia y se integren a la iglesia. Eso es algo bueno. Pero hay personas que no les agrada. Y ese sentimiento que tiene usted lo tienen muchas personas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí, Rafael. Con sinceridad. No de mentira, de verdad. Ponga la cámara para la gente. Aquellas personas que sientan que la palabra de Dios a través de los videos, de la enseñanza, haya hecho algo en su vida, le haya fortalecido, le haya animado, le haya transformado, algo haya hecho en su vida positivo, levanten la mano para verlo con las cámaras. Pues no la pasen tan corriendo, Rafael, no estamos apurados. Yo quiero que el mundo entero vea que sí vale la pena trabajar con la palabra de Dios, que sí surge efecto, no solamente en una, en dos. Miren la cantidad de gente que hay aquí, y estoy seguro que a través de la internet muchos estarán levantando en la mano en la casa. Sí, y es por eso que el diablo está furioso, porque algo ha hecho Dios en ustedes. Ustedes no van a venir aquí así porque el cura es simpático, entonces estaría lleno de puras mujeres, y los hombres, ¿ah? ¿Por qué están? Algo pasa, algo pasa.
O sea que Dios ha obrado en todos ustedes, ha obrado. Y esto es importante. Y esto es lo que yo quiero que el mundo descubra. Yo lo veo a los ojos de la fe, pero hoy quiero poner este ejemplo, ustedes lo vean, lo palpen en realidad. ¿Para qué? Para que se den cuenta que sí vale trabajando, y estoy convencido que sí vale la pena seguir trabajando. Pero también sé que dentro de la iglesia hay muchos laicos que no les gusta esto. ¿Por qué no? ¿Porque sea malo lo que estoy haciendo? No. Porque Satanás los está utilizando como instrumentos dentro de la iglesia para que no se evangelice. Ahorita estamos en el mes de la misión y Satanás está apurado para que los católicos no salgan a misionar y para que los sacerdotes que estemos misionando se nos acabe el trabajo. Los protestantes están orando, adivinen para qué, para que ellos no sigan predicando. ¿No han visto que uno está orando para que me salga cáncer en la boca? Otro para que me salga cáncer en el hígado. Otro para que me muera. Otro para que no me dejen trabajar. Otro para... Tienen razón. Se les está tambaleando el piso. Se les está escapando mucha gente al diablo. Y los protestantes dicen, no podemos dejar. Tenemos que hacer algo. Pero gracias por sus palabras. Y yo estoy convencido, y por eso yo les digo, yo seguiré trabajando hasta que me dejen trabajar. El día en que ya no me dejen trabajar, quien quiera que sea que ya no me dejen trabajar, ese día me voy muy feliz a mi casa. Y le diré, Señor, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Pero mientras que me impidan trabajar, desgastaré mi vida por hacerlo. De modo que cuando ya llegue, ya no pueden hacer nada. Así como decía papá con la matica, cuando está limpiando la matica, el papá nosotros nos íbamos con una pereza a trabajar y decía, apúrense, miren cómo están las maticas, se la está comiendo el monte. Ay, pero ¿por qué se afana, papá? Mijo, porque usted sabe lo que le dice el monte a la matica. ¿No? ¿A qué te como? ¿A qué te como? ¿Y sabe qué le responde la matica? No. La matica le responde, anda, que mi amo algún día vendrá. ¿Y sabe qué le responde el monte? Sí, pero cuando su amo venga, yo ya me he comido más de la mitad. Entonces yo tengo que hacerlo antes de que me impidan. Y cuando ya me impidan, ya he hecho más de la mitad. Y ya la semilla quedó sembrada. Ahí alguien la agarrará, alguien la seguirá esparciendo, porque eso le toca a Dios. Uno siempre Ha finalizado el programa apologético. ¿Por qué soy católico?